El Informe, periodismo científico. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar en sintonía de una nueva entrega de la entrevista de El Informe, periodismo científico desde San Salvador. En esta ocasión tengo el placer de entrevistar a Luisa Ramírez, quien es una profesional psicóloga de la Universidad de Rosario en Bogotá, Colombia, quien nos honra con su tiempo para hablar sobre un tema muy relevante y sobre todo de mucha actualidad, y es saber cómo esta situación de cuarentena domiciliar y esta paranoia nos está afectando a nivel social. Entonces yo te doy la más cordial bienvenida, Luisa. Gracias por aceptar este tiempo con El Informe y con Supernova Radio. Bueno, muchísimas gracias a ti, Wilber, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. No, el placer es nuestro. Bien, la pregunta obligada para comenzar que debo hacer es ¿cómo afecta estas crisis prolongadas? Porque hablábamos fuera del aire que esto no es como un terremoto que afecta a un país, no es como un huracán que afecta a alguna región, sino que esto es algo que nos está afectando prácticamente a todo el mundo. Pero ¿cómo afecta este contexto a la psique de cada persona? ¿Cómo lo afecta? ¿Lo afecta de forma igual o es algo diferenciado? No, yo creo que evidentemente nos afecta a todos de manera diferenciada, dependiendo de varias cosas. Digamos que dependiendo, por un lado, de los recursos individuales, de nuestra capacidad adaptativa, digamos, frente a la situación. No todos estamos en las mismas condiciones en términos de recursos emocionales, apoyo social, recursos económicos, digamos, capacidad para digerir todo lo que está sucediendo acá. Entonces, digamos que todas esas son variables individuales, sin contar con otras cosas como las variables de personalidad y digamos que nuestros antecedentes en términos de salud mental y de vida emocional en general, para no medicalizarlo tanto. Entonces, creo que todas las personas llegamos a esta crisis con diferentes recursos en ese sentido, y todos además tenemos una perspectiva diferente dependiendo de cómo la estamos viviendo. Digamos, no la viven igual, diría yo, hombres que mujeres, por ejemplo. No la viven igual personas que están en mejor o peor nivel socioeconómico. O personas, digamos, como te decía, que cuentan con más redes de apoyo social que menos. Entonces creo que hay muchas variables, algunas, digamos, más de tipo personal, como desarrollo personal, y también otras variables que, si tú quieres, un poco más institucionales, en términos de los recursos que tú puedes tener como individuo dentro de una sociedad para enfrentar lo que te está pasando ahorita. Es una crisis que tiene, digamos, un carácter en cierta medida sorpresivo, ¿no? Porque aunque nos fue anunciada, como que no la tomamos muy en serio al principio, y pues es un poco sorpresivo, y el cambio que nos ha implicado pues ha sido un esfuerzo adaptativo gigante para todos. Sin duda, yo hablaba con otro invitado aquí a este espacio y hablábamos precisamente de la novedad que esta crisis representa. Es decir, ninguno de esta generación había vivido una situación similar, es decir, de proporciones mundiales, y que paralizara prácticamente la actividad a la que estamos acostumbrados. Es decir, en un terremoto, en un huracán, son algunos días los que estamos en casa, que no podemos salir, o a lo mejor sí podemos salir, pero no como esto, que estamos constantemente pendientes no solo de la salud, de no contagiarnos, sino con esa restricción y esa campaña de quedarnos en casa como una herramienta la más eficaz para evitar el contagio masivo. La siguiente pregunta que debo hacerte es ¿cómo nos afecta entonces a nivel colectivo? Porque ya hablamos de la parte individual, ahora a nivel colectivo, y hablemos como colectivo empezando por lo primario o lo más próximo, que es nuestro núcleo familiar, y luego obviamente ya como sociedad, como países, como región. Ok, claro que sí, yo creo que como núcleo familiar, esta situación, digamos, es una situación que también demanda mucho adaptativamente del núcleo familiar, y que tiene el potencial de crear crisis a nivel de las familias. Y yo veo ahí varias razones posibles. Digamos que yo creo que desde la época preindustrial,
cuando las familias solían vivir todas en un mismo sitio y toda la actividad económica, formativa y familiar estaba toda vinculada a un mismo espacio, nuestras sociedades han venido evolucionando de tal manera que cada vez más han separado los espacios donde las personas nos desempeñamos, digamos, en diferentes tipos de actividades. Entonces, la escuela, que antes era una cosa donde la crianza ocurría en el hogar, pues ahora no, la escuela está en otro lugar diferente. El trabajo también está en otro lugar diferente. Si vamos a hacer deporte, vamos a otro lugar diferente, ¿cierto? De alguna manera, esos espacios nos imponían algunas dificultades de manejo del tiempo, los desplazamientos y ese tipo de cosas, pero como que cada actividad se fue, digamos, adquiriendo vida propia y se fue desarrollando de una manera particular para cada uno de los individuos de la casa, ¿cierto? Y lo que sucede ahora es que de repente cuando todos nos tenemos que encerrar en el mismo espacio, pues yo creo que hay como un choque inevitable, digamos, entre todas las actividades de todas las personas. Entonces lo que tenemos ahorita es padres que están sobrecargados laboralmente porque están tratando, por ejemplo, los que logran organizarse, pero logran hacerlo, digamos, un desafío grande para tratar de acomodarse a esta nueva situación, seguir rindiendo en el trabajo, mantener la concentración, ¿no? Y esto ocurre, digamos, en el contexto laboral. Pero resulta que en una familia, digamos, en una familia así como típica de papá, mamá e hijos, probablemente lo que sucede es que el papá y la mamá, los dos, necesitan trabajar y necesitan responder en un mismo sitio, ¿cierto? Tienen las mismas demandas, digamos, a nivel laboral. Y los niños o los jóvenes de la casa también ahora tienen demandas a nivel de escolar, de cosas que antes ocurrían en ese espacio y ahora todas ocurren acá. Y ocurren simultáneamente, ¿cierto? Y ocurren dependiendo del mismo tipo de recursos. Entonces ahora todos necesitamos la red para estar conectados y tenemos que hacerlo simultáneamente y los maestros no están, entonces los papás tienen que hacer de trabajadores y de maestros simultáneamente. En ese nivel yo creo que, digamos, la sola dinámica familiar ya se ve bastante alterada. Y creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande para ajustarnos a la situación pensando como en mantener todo andando, no estuviera pasando nada, pero eso nos está impidiendo de alguna manera ver también que realmente necesitamos, yo diría, detenernos, pensar, darnos la posibilidad de reaccionar frente a lo que está sucediendo, digamos, de una manera que no necesariamente sea más y más y más eficiencia, sino que también es reaccionar, ¿no? Claro. Y creo que, bueno, este esfuerzo grandote pues nos está costando muchísimo trabajo y está generando algunos choques. Yo creo que son choques generacionales, choques laborales, ¿no? En los diversos roles familiares que uno puede representar, pero que antes estaban separados en otros espacios diferentes y ahora están ocupando todo en un mismo lugar. Creo que en esa medida hay un reto importante. Ese es solamente uno. Sí. Quiero interrumpirte y mencionar algo que no puedo dejar pasar en este espacio. Y es, por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿Cómo les está afectando, por ejemplo, a aquellas mujeres que son víctimas de violencia, por ejemplo? Que a lo mejor su escape o su descanso era cuando la pareja salía de casa o cuando ellas estaban fuera de casa para trabajar y ahora obligadamente tienen que pasar más tiempo con esa persona que los maltrata. O en el caso de los niños o los ancianos que están teniendo que a lo mejor convivir y eso genera un estrés. Yo tocaba ese punto en otra entrevista, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube, donde los niños también pueden estresarse. Entonces, y esto a medida la pandemia sigue, la cuarentena domiciliar se prolonga, como pasa, no sé si en Colombia pasa, pero por lo menos en El Salvador acaban de prolongar esa cuarentena, perdón. Eso a lo mejor puede generar más estrés. Entonces, ¿qué pasa específicamente en esos núcleos? Y dos, ¿qué se puede hacer? Sí, yo creo que tienes toda la razón. Digamos que esa separación de espacios de alguna manera generaba ciertas protecciones para las personas más vulnerables. En una casa todos somos vulnerables en algún sentido. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos tenemos diferentes dimensiones de vulnerabilidad, unos más que otros.
claro, porque digamos en la medida en que hay relaciones de dependencia, por ejemplo entre los niños y los padres o entre los ancianos y los hijos, pues hay esa vulnerabilidad, se vuelve digamos que mucho más evidente. Yo creo que no solamente se han, digamos, se han traído nuevamente al hogar todas las dinámicas de relacionamiento y de actividad de la vida, sino que también al hogar han entrado nuevamente, tal vez nunca habían salido, pero ahora se hacen, digamos, mucho más evidentes, digamos, todos esas diferencias de poder, esas vulnerabilidades que están institucionalizadas en nuestras sociedades. Sí, entonces, porque el problema, digamos, de la violencia de género es un problema que así se manifiesta, la violencia de pareja, digamos, es como se manifiesta en la familia, pero la violencia de género está en todas partes. Claro. ¿Sí? Igual sucede también, pensaría yo, con las personas mayores, con los ancianos, que en muchos sentidos a veces son explotados, pero a veces también dependen económicamente de la familia con la que se encuentran. Entonces digamos que todo esto, si antes tenían un espacio aparte para poderse proteger, pues ahora está ahí y no lo pueden evitar, ¿cierto? Lo mismo sucede con los niños. Y yo creo que todo esto que está sucediendo genera más tensiones, genera, como te decía, más retos adaptativos, y cuando eso sucede, pues las personas tendemos a reaccionar a veces de maneras erráticas. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones, digamos que son como dimensiones de conflicto social que están subyacentes y que están ahí todos los días en nuestras actividades de la vida, pues aquí se exacerban, ¿no? Y se manifiestan específicamente en el núcleo familiar. Entonces, yo creo que sí, una situación supremamente delicada. Además, perdóname, porque en la medida en que como tú bien lo señalas, esto no es como una situación donde hay una agresión puntual de la naturaleza y sale, ¿no? Y es crítica y todos nos reponemos y hacemos grandes esfuerzos, pero salimos rápidamente de ahí, sino que esto es una cosa que más bien parece prolongarse de manera indefinida, ¿cierto? Por varias semanas, meses, no sabemos muy bien y no tenemos el futuro resuelto en ese sentido, entonces como que genera, digamos, muchas preocupaciones asociadas a eso, como las económicas, las de salud y demás, que son factores estresores, digamos, que también agudizan esa situación. Claro, y precisamente en ese sentido va mi siguiente pregunta, en el sentido de la economía. Si en tiempo regular la economía de la casa, la economía familiar o personal, ya es un factor que desencadena tensión, mucho más con esto. Y ha pasado un fenómeno que sucedió, yo creía que solo en países como Estados Unidos, pero lo vi, por ejemplo, aquí en El Salvador, me imagino que en Colombia también, las compras de pánico. Y es cuando la gente va a los supermercados o va a los lugares de abastecimiento y compra en exceso de determinados productos, bueno, para, según ellos, abastecerse porque creen que pues, ya no va a pasar, ya no va a haber durante mucho tiempo ese producto. Quisiéramos saber a nivel psicológico que obviamente, por ejemplo, la compra masiva de papel higiénico a todos nos causó cierto humor o se tomó como risa eso, ¿no? La pregunta es, ¿por qué? Y vamos al punto científico, ¿por qué suceden este tipo de comportamientos humanos ante esta situación y en determinada, mejor dicho, en la vía de abastecernos? ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo te puedo dar una opinión ahí más o menos informada por la psicología, pero no te puedo, ahí digamos, ese no es un tema en el que yo sea experta, pero puedo ver como varias cosas sucediendo. Creo que hay un tema, digamos, que es también como de nuestra tradición en el manejo de la economía. En otras sociedades, por ejemplo, tú ves donde ha habido guerras muy largas, por ejemplo, como en Europa, tú ves que la gente suele tener despensas y las despensas están llenas de alimentos, de manera que si algo sorprendente sucede, por lo menos hay como una seguridad durante un tiempo. Ese es un aprendizaje que estas sociedades han hecho gracias a las guerras que han tenido. Nosotros, quizás los latinoamericanos, pensaría que ese no es un aprendizaje que hayamos tenido tan claro y
y no solamente eso, sino que por la situación económica de nuestros países, creo que tampoco nuestra capacidad de ahorrar y de guardar en la despensa, ni siquiera tenemos despensa, ¿sí? Nuestra capacidad de prepararnos para este tipo de escenarios, pues yo creo que históricamente ha sido más limitada y también lo hemos necesitado menos, afortunadamente, ¿cierto? Pero entonces esto aparece aquí y yo sí creo que cuando aparece la posibilidad, digamos, de que haya un desabastecimiento de la sociedad en términos de alimentos, pues la gente sale corriendo a asegurar, digamos, lo máximo que puede en ese sentido, y pues en ese sentido me parece que es una respuesta pues natural, hasta cierto punto, ¿cierto? Tampoco la información era suficiente, creo que claro. Si tú sabes, digamos, que el abastecimiento va a continuar y todo esto, pues quizás tú te tranquilizas un poco, pero yo creo que en los primeros días de cuando comenzó, digamos, esta crisis, eso no era una cosa tan clara. ¿Cómo íbamos a seguir funcionando? No lo sabíamos, ¿sí? Ni qué tan riesgosa, como tú dices, nosotros no hemos tenido experiencias parecidas a estas antes. Entonces, ¿qué implica eso en términos de nuestra supervivencia? Pues no lo sabíamos. Entonces, yo creo que la gente sí sale desesperada, digamos, a tratar de abastecerse con los recursos que puede para prepararse hacia el futuro. El tema del papel higiénico también me parece muy interesante. No tengo, digamos, que una respuesta muy clara ahí, pero no puedo evitar asociar el hecho de que lo que nos está requiriendo, digamos, esta epidemia, esta pandemia, perdón, es una cosa que se parece mucho como a lo que uno encontraría normalmente en un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que es como un exceso de limpieza y esta sensación de que llevamos el germen por todas partes y entonces tenemos que deshacernos de él permanentemente. Entonces hay un énfasis, digamos, que está puesto de una manera pues necesaria, pero también exagerada, sobre el tema de la limpieza. Y creo que, digamos, en ese sentido, como que eso me recuerda un poco a Freud y a sus argumentos, en el sentido de que los humanos como que nos hemos convertido, digamos, la limpieza y el orden en una cuestión estética y necesaria para la supervivencia, que en realidad como especie no la tenemos, pero como cultura, digamos, como sociedades, sí nos hemos desarrollado en ese sentido. Y creo que nada nos parece más terrible que la posibilidad de quedarnos sin papel higiénico. Sí, no, y lo tomo o lo abordo este punto porque sí, creo yo que en los países, al menos donde yo vi eso, que empezando por mi país y los demás notas internacionales, fue como excesivo. Es decir, lo primero que se acabó en las góndolas, en los estantes, fue el papel higiénico, ¿ya? Es decir, después fue otra cosa. Luego, por ejemplo, lo que se acabó fue el alcohol gel, y así hemos visto cómo se desabasteció en algún momento esos productos que ahora obviamente pues ya están de nuevo a la disposición. Sin embargo, es un comportamiento que lo habíamos visto, por ejemplo, ante huracanes en la zona de Miami, en la zona del Caribe, pero ahora que nos toca a nosotros de esta forma, lo vimos y la respuesta fue totalmente abrumadora ante eso. Bien, la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo los encierros tan largos pueden afectarnos? Hay muchas personas poniendo, por ejemplo, yo veía una imagen que me llamó mucho la atención y es la de los animales en un zoológico, diciendo como si el animalito nos pudiera hablar y nos dice, si te aburre el encierro, si estás desesperado, imagínate cómo me siento yo, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos ya verlo desde el punto de vista científico? ¿Cómo puede afectar esto a la sociedad en general? Puede, por ejemplo, dar el trastorno de agorafobia, que es luego el miedo a salir a espacios, o puede generar quizás claustrofobia. Podemos en algún momento desarrollar ansiedad o crisis de pánico, ataques de pánico. También hablemos de la gente que tiene un cuadro depresivo ya diagnosticado. Es decir, ¿esto beneficia el hecho de no salir o puede realmente ser perjudicial?
¿Cómo abordarlo? ¿Cómo entenderlo? Bueno, yo creo que los seres humanos dependemos para nuestra supervivencia del contacto social. ¿Sí? Yo siempre le digo a los estudiantes, nuestras escamas pues no son muy buenas, nuestras garritas también están bastante blanditas, nuestros colmillos no nos llevan muy lejos. Digamos que individualmente nosotros no podemos contra la naturaleza, ¿cierto? Pero como colectivo nos organizamos para sobrevivir y en esa medida la cercanía con otros también, digamos, pues es no solamente un aspecto, digamos, que resuelve el tema de la supervivencia, sino que creo que es una característica de nuestra especie. Nosotros nos sentimos más seguros cuando estamos acompañados. Cuando estamos solos, en la medida en que sentimos que puede haber amenazas, digamos que nos ponemos hipervigilantes y empezamos a veces a reaccionar mal, digamos, ante ciertas situaciones. Entonces me parece que evidentemente el aislamiento pues es una cosa que nos está de alguna manera generando una sensación que es un poco amenazante. Ahora, aquí quiero como reflexionar un poquito sobre el término, ¿no? Porque a mí me ha llamado mucho la atención que le estemos llamando a esto aislamiento social. Y yo, con seguridad, digamos, las personas que le pusieron ese nombre lo hicieron por alguna buena razón, pero yo digo, bueno, pero si es que esto es aislamiento físico, o sea, no es aislamiento social, nadie está esperando que dejemos de tener amigos, que dejemos de socializar, al contrario, estamos haciendo lo contrario, conectándonos de otras maneras diferentes, a pesar de que hay un distanciamiento, digamos, en el contacto físico con otras personas, ¿sí? Entonces yo creo que también la idea ahí es, perdóname, yo callo esto, la idea también ahí pues es que, espérate, perdón, porque es que yo soy con la tecnología y entonces mientras lo callo, daño todo. Bueno, en lo que tú haces eso, le quiero comentar a los amigos que es muy importante ahondar en estos temas porque precisamente no solo se trata de informar de datos, de cifras, de cuántos contagiados, sino de tener información certera, información útil que nos permite identificar problemas y necesidades que no son propiamente derivados del virus en sí, sino que son consecuencia de una medida tomada para prevenir el contagio, pero que sin embargo podemos y tenemos que identificarlos a tiempo y ver que a través de la ciencia podemos encontrar una solución, una salida o un soporte mientras pues esta situación esperemos que pase y no se prolongue por lo menos tanto. ¿Me decías? Sí, no, entonces pues lo que te estaba diciendo es que creo que en efecto, digamos, este tema del aislamiento pues es una cosa que a nosotros nos cuesta por naturaleza, nos cuesta a unas sociedades más que otras, está claro, por ejemplo, ya lo han dicho en múltiples medios de comunicación, que los latinos somos muy físicos en nuestras relaciones, así, tenemos mucho contacto físico, y eso sin duda pues nos cuesta, digamos, trabajo manejarlo. Creo que sí es posible, digamos, toda la situación que estamos viviendo es una situación que por lo menos genera ansiedad, ¿cierto? Porque no sabemos cómo es el futuro, no sabemos qué nos depara, digamos, sabemos que esto es una situación que es temporal, pero no qué tan temporal, y esa temporalidad, dependiendo de dónde estés tú y qué recursos tienes para lidiar con esto, pues esto puede ser muy largo, puede ser muy corto para otros, ¿no? Entonces como el dolor, un segundo de dolor pues puede ser un segundo insoportable. Claro. Entonces yo lo que sí creo, digamos, es que potencial de despertar o de movilizar, digamos, algunas dificultades que nosotros ya tengamos lidiando, digamos, con temas de salud emocional o de salud mental, sí hay ese potencial, sin duda. Si yo soy una persona ansiosa, lo que está pasando es posible, digamos, que me genere mayores niveles de ansiedad. Si yo, como te ponía el ejemplo antes, si tengo un trastorno obsesivo compulsivo, pues todo lo que está pasando de alguna manera alimenta estos comportamientos, digamos, que me están pidiendo que tenga en el día a día, alimenta
también ese trastorno. Si yo ya vengo con una depresión, el tener que alejarme de otras personas, el tener que quedarme sola, las modificaciones, digamos, en las interacciones que esto requiere, pues pueden ser mucho más costosas, ¿cierto? Entonces yo sí creo que hay, no quiere decir esto que todos nos vayamos a deprimir ni que a todos nos vayan a dar trastornos, sin duda cada cual tiene recursos diferentes, pero creo que sí tiene el potencial digamos, de exacerbar cosas que ya existen ahí, de la misma manera que, como hablábamos antes, los conflictos familiares, violencia de género, violencia contra los niños o la discriminación contra los abuelos, ¿no? Todos esos temas ya estaban ahí, pero quizás esto que está pasando tiene la posibilidad el potencial de exacerbarlo un poco más. Ya para ir finalizando, Luisa, quiero que toquemos un punto que es un detalle que yo al menos lo he observado, y es que las personas nos estamos acostando más tarde y levantándonos, acostándonos más tarde y también levantándonos mucho más tarde, porque ya no hay esa presión de que me tengo que levantar a trabajar y tengo que levantarme a las 6 o a las 7 de la mañana. Depende de la región de los países o la rutina que tengamos. Es decir, en algún momento es derivado de esta situación que haya insomnio o hipersomnia, que es lo contrario, ¿verdad? Que hay un exceso de querer dormir. ¿Es esto también, podemos verlo como un trastorno de producto de la cuarentena domiciliar? Yo creería que asociado a otras cosas, ¿sí? Claro, todos tenemos diferentes maneras de enfrentar lo que está sucediendo ahorita. Entonces, quizás hay algunos para quienes quedarse en pijama y levantarse al mediodía, pues es la manera de hacerlo, ¿cierto? Para otros quizás ocurre todo lo contrario. Hay personas y digamos que las recomendaciones que nos ha hecho la APA y la Asociación, digamos, Americana de Psicología y otras asociaciones de psicólogos, lo que nos han dicho es tratemos de mantener tanto como sea posible los ritmos, digamos, circadianos y ritmos en general con los que venimos funcionando. Levantémonos a la misma hora, acostémonos a la misma hora, tratemos de mantener las comidas a la misma hora, tratemos de hacer ejercicio, ¿cierto? Porque son todas, digamos que, formas de regular nuestra propia biología, ¿cierto? Y cuando nosotros dejamos de hacer eso y empezamos a comer a cualquier hora y a dormir a cualquier hora y hacemos ejercicio, dejamos de hacerlo completamente, pues ese tipo de cosas, pues lo que empieza a suceder es que estamos afectando, digamos, nuestros propios ciclos, digamos, biológicos del organismo. Y eso eventualmente sí podría ayudar también, digamos, a que, por ejemplo, si yo soy una persona que ya padezco de depresión, ese desorden puede ayudar a que mi depresión se profundice un poco, ¿sí? Entonces, creería que yo no le temería tanto al insomnio o al hipersomnio por sí mismos, pero pensaría que eso asociado a otras dificultades que yo ya venga manejando y al cambio, digamos, en los hábitos y en los comportamientos de las personas, pues sí podría eventualmente generar mayores problemas. Muy bien, para finalizar puntualmente, Luisa, ¿cuál es el mensaje, cuál es el consejo tuyo como psicóloga para aquellas personas que están pasando esta cuarentena y están literalmente solos? Es decir, no están con mamá y papá, sino o con hermanos o pareja, sino que están solos. Y a lo mejor el hecho de no poder salir, obviamente, puede en algún momento, no digo que deba ser, pero podría en algún momento afectarles a sentirse tristes, deprimidos, con mucha incertidumbre, con miedo. Gente que puede por eso estar teniendo insomnio o una preocupación. ¿Cuál es el mensaje o qué recomendación puntualmente le podemos dar a estas personas? Ok, yo creería que están solas físicamente de nuevo, pero tienen la posibilidad quizás de conectarse con otras personas utilizando los medios virtuales. Y mi propuesta sería usen esa posibilidad. Es más, hagan el esfuerzo. ¿Sí? Una amiga cercana que además, digamos, es socialmente muy hábil, supe por ahí que arrancó con una tarea y fue la de empezar a reconectarse con todas las personas con las que hace mucho tiempo no hablaba.
¿sí? Y entonces como que dijo que cada día voy a encontrar una persona y se puso esta tarea. Y digamos que me parece una tarea muy bonita, digamos. Y creo que hay diferentes formas en que podemos hacerlo. Podemos usar el teléfono, podemos usar los chats, los medios virtuales, la videoconferencia. Podemos utilizar el correo electrónico, digamos, hay diferentes maneras de hacerlo, y yo diría que una posibilidad es esa, digamos, mantenerse conectados socialmente, porque el distanciamiento físico no es necesariamente un equivalente del distanciamiento social. Creería también que, como te decía ahorita, mantener las rutinas es importante. Ahora, mantener unas rutinas que sean agradables, porque yo puedo dedicarme a mantener la rutina del trabajo, pero también siempre todas las personas tenemos cosas que nos resultan placenteras y que no necesariamente tenemos que hacer, digamos, de manera extraordinaria. A mí me gusta dibujar y en Semana Santa estaba sola y me puse a dibujar. Y pues la única audiencia para mis dibujos soy yo y mi hermana, porque yo le tomo fotos y se los mando y le cuento, mira lo que hice. Pero digamos que pues no pasa nada, es algo que a mí me gusta y lo puedo hacer, ¿cierto? Y todos tenemos como algún tipo de hobby o de actividad, digamos, adicional a la de trabajo, y pues es un buen momento para darle lugar a esas actividades que en sí mismas nos resultan gratificantes y mejoran nuestro estado de ánimo. Creo que es importante mantenerse activo cognitivamente. Hay personas que se fueron a su casa a trabajar, pero hay personas que se fueron a su casa sin trabajo, ¿sí? Porque se adelantaron las vacaciones o porque se quedaron sin trabajo. Y creo que el no tener nada que hacer genera, por un lado, digamos que pues, esta sensación, digamos, de no estoy haciendo nada útil para nada, pero por otro lado, digamos, no tener nada que hacer es una cosa que genera aburrimiento, que abre el espacio para que en lugar de hacer algo más productivo, entonces me quede pegada a las noticias, aumentando mis niveles de ansiedad y escuchando todos los días cuántos casos nuevos hay de coronavirus y cuántas personas fallecieron más, ¿no? Y entonces digamos que eso es una cosa que me va a generar mucha más ansiedad. Claro. Entonces pensaría que hay que ponerse límites en ese sentido, mantener rutinas y también como decir, ok, listo, no voy a abusar de las noticias ni de los medios de comunicación, pero sí voy a usar esto para conectarme mejor socialmente. Yo creo que ese es un momento muy interesante, y tanto para los solos como para los acompañados hay muchos retos ahí. Definitivamente. Luisa, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tener esa opinión profesional, que es lo que también procuramos desde estos espacios para que las personas puedan tomar mejores decisiones a partir de información de la ciencia, ¿no? A partir de un consejo de una persona profesional, y obviamente no caigan a lo mejor con personas que ocupan la charlatanería, que puedan estafarlos, incluso diciéndoles tome agua de no sé qué, o tome esto no sé qué, o practique no sé qué cosas, que pueda poner a lo mejor en riesgo su salud. Qué bueno estos consejos y animarnos a todos, ¿verdad? Sabemos que es algo que no es fácil, pero nos ayuda a saber que no somos los únicos que lo estamos pasando, y que, como bien lo mencionabas a lo largo de la entrevista, el hecho que estemos separados físicamente no quiere decir que no podemos socializar. Al contrario, podemos ocupar ahora más las herramientas para conectarnos con esas familiares o amigos que teníamos mucho tiempo, y también no exigirnos que porque tengo más tiempo ahora deba cumplir metas, sino que tratar de estar saludable en mi psique a nivel mental. Así que muchísimas gracias de nuevo. Esperamos tenerte muy pronto con otro nuevo enlace para compartir de los conocimientos de la psicología para nuestra audiencia. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias a ti. Bueno, amigos, sí. No, el placer es nuestro. Así que, amigos, usted ya queda mejor informado, así que lo invito para que siga en sintonía de Supernova Radio, Ciencia y Música, y por supuesto de un nuevo audiovisual del Informe. Yo soy Wilber Monterrosa desde El Salvador. Hasta la próxima. El Informe, periodismo científico.